Estamos en Aunque FM y lo que sigue es una entrevista que le hice a Raúl Barbosa el 3 de febrero de 2017. Se emitió en vivo en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires entre febrero de 2013 y diciembre de 2024. Seguimos en Hoy Lloré Canción y estamos escuchando un chamamé increíble. Lágrimas se llama, de Francisco Casís. Es el tema que abre el nuevo disco del cuarteto de Raúl Barbosa, que está con nosotros esta noche de invitado. Es un lujo, realmente, un placer. Gracias. Muy contento de estar aquí con ustedes. Felices de que estés aquí y, claro, pasa que no escucha Raúl fuera del aire y digo, bueno, repetí todo lo que dijiste fuera del aire, pero contame un poco con qué tiene que ver este chaval. Yo conocí al Cuarteto Santa Ana en el año 1947, yo tenía 9 años. Mi papá me llevó a verlos porque eran todos amigos, Montiel, Isaco Abitbol, y nuestra música estuvo también, nuestros músicos eran heterogéneos, venían de muchas partes del mundo. Isaco era judío, sefaradí, era árabe. Claro. Los hermanos Pilepich eran yugoslavos. Mismo el Changuito Spasiuk es descendiente de ucranianos. Don Mauricio Valenzuela era descendiente de los negros esclavos que estuvieron aquí. En fin, y todos han hecho a su manera esta música. Cuando yo lo escuché al cuarteto, en aquella época yo era muy chiquito, me quedó grabada esa musicalidad. Y mi mayor deseo fue aprender a tocar como ellos, o por lo menos tener el mismo respeto a la música, al arte. Luego yo fui creciendo del acordeón diatónico o la famosa verdulera, pasé al acordeón cromático que fue construido por la familia Anconetani, que aún están ahí en Chacarita. Sí, claro, en la calle Guevara. Ahí en la calle Guevara. Fue compañero de colegio, muy amigo de Nicolás Guerrieri, claro, nieto de Anconetani, sí. Claro. Y yo los conocí a los 3 Anconetani, que, digamos, Juan, Luis y Nazareno. Juancito y Luis fallecieron pronto y su mamá, yo conocía a la mamá que era la que hacía los fuelles. Y yo entré ese día porque mi padre me llevó, yo le había pedido un bandoneón, pero era muy caro para mí, para comprarlo. Entonces los Anconetani dicen, nosotros podemos hacer un acordeón, que es como si fuera un bandoneón con formato de acordeón, y él la puede tocar. Él era yo. Y ahí dice 2 sistemas, un sistema ruso, Bayan, o sistema belga, o el sistema italiano. Pero a mí me parece que el sistema italiano es incómodo. Entonces me hicieron el sistema belga o sistema Bayan ruso. Y cuando yo cumplí 15 años, pues tardaron 2 años en hacerlo porque se hacía a mano, era instrumento por instrumento, y me dieron el instrumento. Y bueno, yo no sé cómo aprendí porque no hay maestros, ni hoy hay maestros. Yo te estoy hablando de los años, 58, en 52. ¿Con qué tiene que ver que no haya maestros de acordeón? El otro día hablaba justamente con una amiga en Santa Fe, que no en un lugar también litoral, y que empezó a tocar el acordeón y dice, no hay maestros de acordeón. Hay maestros de acordeón a piano, en general. Porque la mayoría de los maestros que llegaron acá son todos maestros europeos. Y enseñan la música de sus mayores, de sus ancestros. Y es lo que me pasó, a mi papá me querían que yo aprenda a leer música. Pero la música europea está acentuada, al igual que el tango, en el primer tiempo. Por eso los europeos pueden tocar un tango y los tangueros pueden tocar música clásica, porque está acentuado en el primer tiempo.
la música latina o la música negra o la música árabe o la música de la India se acentúa generalmente o en el segundo o en el tercer tiempo, igual que las chacareras truncas, igual que las chacareras que no sean truncas, igual es difícil de tocarlas. Y la escritura de la música, si uno quiere escribir, está todo mal escrito, por empezar. Todos los chamamés que se han escrito desde los años 40, salvo los que escribía Damasio Esquivel, pero todos los que escribían, los no nacidos acá o los que tenían cultura europea, han escrito con el acento europeo. Entonces, al leerlo, el que lo lee bien, yo escuchaba la música como si alguien estuviese hablando y dijese árbol o pájaro. Claro. Mal acentuado. Claro. Las letras están todas, pero el acento no está. Claro. Entonces, yo aprendí a tocar solo. Acá se llama aprender de oreja, que no está mal dicho. No, claro. Yo aprendí de oreja, o sea que yo tengo una memoria auditiva fuerte, como las que tuvieron y tienen todos los que son intuitivos y orejeros, como por ejemplo puedo nombrar al Chango Farías Gómez, que fue un enorme arreglador vocal y él no sabía todo era intuitivo. Hugo Díaz era un hombre que tocaba el jazz al máximo con la rumbe y con todas esas gentes, y él no sabía leer un tema. ¿Quién más? Jaime Torres, por ejemplo, por nombrar. Sí, ¿no? Estás hablando de musicazos. Entonces, yo escucho una música y enseguidita yo me hago la estructura, es inmediata, de la misma manera como el que lee inmediatamente me dice, acá esto sostenido no es si bemol. Y ya se dio cuenta, porque aprendió. Y yo aprendí de oído, aprendí a escribir cuando tenía 60 años en Europa, porque me pedían. En Europa no había nadie que tocara mi música. Claro. ¿Y ahí aprendiste a escribir? O sea, yo tomé un maestro judío, argentino judío, cordobés, porque, bueno, yo no dominaba bien el idioma todavía. Y con él yo aprendí, yo estudié día y noche. 2 años tiré papel, pero aprendí a escribir. Entonces ahora, por ejemplo, cuando hicimos el concierto en Corrientes, yo le escribí las ideas a Ramiro Gallo, que es un enorme músico, y enseguida él, en cuantito, en la primera ojeada, descubrió 3 o 4 errores de ortografía. Es como escribir hasta con H o hasta sin H, que según pongas honor a H quiere decir otra cosa. Claro. Pero él dice, no, entonces fue muy elegante, me dice, claro, esto está escrito como en armonía. Bueno, es la elegancia de un tipo súper amable como es Ramiro. Pero yo puedo hacerlo, aprendí a hacerlo, pero yo no necesito leer. Yo no necesito leer nada. Lo tengo todo guardadito en la memoria hasta que don Alzheimer por ahí me proponga otra cosa. Estamos charlando, yo estoy escuchando fascinado a Raúl Barbosa, nuestro invitado esta noche, que te estás presentando, ¿no? Con el cuarteto ahora en Café Estamos Vino. Presentándonos, no en cuarteto, sino, explico. Sí. El lugar donde vamos a tocar es pequeño. Sí. Si bien la noche del jueves pasado estuvo lleno de amigos y de gente linda, gente nueva y de la de siempre que viene a vernos. Estamos en formación de trío con 2 muchachos que viven acá en Buenos Aires. Uno es Roy Valenzuela, que toca el contrabajo, y el otro muchacho vive en Entre Ríos, pero vive acá también, es Nardo González. Y con ellos 2, con 3 hacemos una tercerola, ¿sabes? Tiene mucha yo trabajo en acordes, tengo una manera muy particular, aprendí a tocar con las 2 manos
como si fuera un bandoneón o como si fuera un piano. Yo vi una vez tocar a un músico, un tal Hildo Patriarca, que fue mi maestro espiritual, mi segundo maestro espiritual. Maravilloso, yo lo escuché tocar, estaba yo en el Brasil, y yo no podía creer que se podía tocar así el acordeón. De esa manera la mano izquierda. Entonces yo me vine desde Brasil a verlo a él, a Hildo Patriarca. Yo lo llamé por teléfono, y él creyó que era una broma. Porque dice, ¿quién habla? Fulano está. Ah, fulano está. Ajá. ¿De dónde dice que me habla? Me digo, estoy en Porto Alegre. Ah, en Porto Alegre. Oh, está lejos Porto Alegre, ¿no? Dice, ¿cómo me dijo que se llama? Digo, soy Raúl Barbosa. Ah, bueno, dice, yo soy Napoleón Bonaparte. Y me cortó. Me cortó. Y lo volví a llamar, entonces le digo, no, Hildo, yo tengo un cassette que me lo dio Anconetani, bla, 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 bla. Bueno, quedamos de acuerdo en que yo iba a venir al sur de la provincia de Buenos Aires y él tocaba, buscamos una fecha, él tocaba más o menos a unos 200 kilómetros de donde yo estaba. Me dice, yo estoy en auto, yo puedo ir, voy a tocar temprano porque estoy solito. Yo lo escuché tocar y lo vi tocar, sobre todo lo vi tocar. Cómo movía las manos, el mecanismo de los dedos, cómo utilizaba él. Cuando yo lo vi tocar, lo único que yo me puse fue a imitar el movimiento del sonido, como quien imita los movimientos que puede dar el viento a un trapo, a un árbol, lo que sea. Imité y me empezó a salir, pero yo tenía ya 46 años. Pero yo estudié... Imaginaba la escena mucho más joven, digamos. No. Yo tenía esa edad. Yo no tocaba así la mano izquierda. Pero me puse a estudiar otra vez. Así como cuando me puse a estudiar la escritura musical, me puse a estudiar el manejo técnico, mecánico de las dos manos. Porque yo tenía una muy buena derecha, pero en la izquierda tenía un globo. No la usaba como después escuché a Hildo. Me fascinó y estuve 2 años, estudiaba día y noche, hasta que logré comprender el mecanismo. Una vez que logré comprender el mecanismo, lo fijé en la memoria y luego hubo que trabajar las dos manos, que ya no es lo mismo. Y después hubo que aprender la independencia de mano, que tampoco es lo mismo. Y después hacer los contracantos. Una nota en la mano izquierda, otra nota, hacer los sonidos de movimiento contrario. Yo voy del do al re y el otro viene del re al do, al revés. Y los contracantos, los dúos, en tercera, en sexta, todo eso lo aprendí. Como lo aprendí solo porque yo me doy cuenta cuando está bien y cuando está mal, por oído. Así fue como me fui haciendo músico y en Europa llegué con esta manera de tocar. ¿Ya llegaste a Europa después de ese estudio? Digamos. Muchísimo menos de lo que toco ahora, pero sirvió para que un maestro, de esos maestros, viejos maestros, de los bailes, como se dice en francés, maison close, ¿no? Él le dijo, así hay que tocar el acordeón. Dice, nosotros no tocamos así como toca Barbosa. Y a partir de ese momento, los músicos franceses me hicieron un espacio y nunca, mejor dicho, siempre amaron de la música que yo hice, nunca me pidieron que yo toque la música de ellos. Sin embargo, uno de ellos, que el año pasado yo vine con Francis Varis, un músico francés, para tocar en el Festival de Corrientes, chamamé, porque él había aprendido. Tocamos juntos en la isla de Cabo Verde, ahí nos encontramos, donde nació Cesárea Évora. Ahí yo cumplí mis 70 años. Y nos pusimos a tocar porque íbamos a ayudar a los músicos, una enorme pobreza y una paupérrima. Y llevamos nuestros instrumentos, fuimos 2 músicos y un luthier,
para acomodar los instrumentos de los músicos, que tenían adentro lo que uno puede imaginar, chicle, todo pegado, sí, porque no tienen los elementos, se acomodaban como podían. Y el maestro, él que era maestro luthier, le enseñó al mecánico que conocía 4 o 5 cositas. Y esa fue nuestro encuentro, y yo le mostraba, dice, ¿cómo es esa música que vos tocás? Y le mostré. Y fue Hugo Díaz el que me dijo, el chamamé, querido, está todo mal escrito, porque hay que escribir, el chamamé se escribe el chamamé es multirrítmico, polirrítmico, mejor dicho. Es tiempo binario en la mano derecha y tiempo ternario en la mano izquierda. O sea que en la mano derecha, en la clave de sol, tenés que poner 6x8, y en la clave de fa abajo tenés que escribir 3x4. Pero entre paréntesis, al lado del 6x8 tenés que poner un 3x4 para avisarle al que está tocando que en cualquier momento puede encontrar un tiempo de 3 en el donde se escribe de A2, y en el de 3 también encontrar 2 donde se escribe 3. Entonces se pone, dice, tenés que poner la marquita 6-8 en los compases que van 6 para que lo lea. Y todo eso yo lo aprendía con Adolfito Ábalos a eso de las 3 de la mañana. Porque era la hora... Es una máquina de tirar nombres. Yo siento viene nombrando héroes del folclore. Siento que estoy en clase, en realidad, ¿no? Siento que está dando cátedra, siento que estoy... No me llama la atención alguien que permanentemente habla de aprender, ¿no? Habla de aprender. Él me enseñó, yo no sabía y me enseñó. Yo aprendí de Virgilio Espósito también. Él me enseñaba... Seguimos en Hoy Lloré de Canción, escuchábamos recién Nazareno en El Artesano, vals de Raúl Barbosa, nuestro invitado de esta noche, y un homenaje a la artesanía de quienes hacen los acordeones. Es un homenaje a los 3 anconetanis y también a la mamá, porque yo conocí a la mamá Anconetani, una dama entrada ya en años, pero muy bien italiana, fuerte, tenía una voz dulce pero potente, usaba pollerón negro y la vestimenta italiana, pollerón negro largo hasta el suelo, y yo siempre, cada vez que entraba, yo la veía a ella sentadita en una silla en un costado del patio haciendo los fuelles de las acordeones. Ella hacía los fuelles. Claro, era una fábrica de familia. Raúl, vos decías que querés un bandoneón en realidad, pero querés un bandoneón cuando al principio querías un bandoneón pero era muy caro. Sí. Pero siempre la música que querías tocar era la misma, porque el bandoneón está más asociado al tango, evidentemente, o te tiraba también No, el bandoneón es un instrumento, los santiagueños tocan el bandoneón, Saluzzi toca el bandoneón y no es porteño, es un gran bandoneonista, sí, que puede tocar el tango. Es una excepción, Saluzzi, sí, ¿no? O sea, no es mucho, digamos. Es un tanguero, es un músico que puede tocar tango. Sí, tocó en la orquesta típica. Él es salteño. Después los santiagueños, hay un tal Villarreal, bandoneonista chamamecero, que era santiagueño y tocaba chamamé. Isaac Oigol era turco, no tenía nada que ver con el tango. Sin embargo, cuento una historia. Yo le pedí a mi papá un bandoneón porque mi acordeón, la verdulera, es un instrumento muy limitado. Es un instrumento que, si lo comparamos con un piano, se convierte en una verdulera el piano, por decirlo así, pues si uno le saca las teclas negras. Entonces, ¿qué tenés? Do mayor y la menor. Y no hay más nada. O sí que se puede tocar en otra tonalidad media pirateada por ahí, pero no tienen los semitonos. Y yo le pedí al bandoneón, porque yo no sabía que había un acordeón como eso. Yo tocaba con Damasio Esquivel cuando yo tenía 13, 14 años. Y yo pienso que Damasio estaría muy aburrido de tocar los temas siempre en las mismas. Pero yo aprendí mucho con él. Entonces yo le pedí a mi papá un bandoneón, motivo por el cual
Yo tengo ahora un instrumento cromático como el bandoneón, nada más. Pero, ¿a qué punto era interesante lo que yo les digo? Una vez estaba Isaco, a quien llamamos el turco, el turquito Isaco. Estaba grabando y el técnico de sonido era en la época el que fue técnico de sonido de Chango Espasiuk durante muchos años. Y hicimos una gira con el Chango en un bus muy grande, él con sus compañeros y nosotros éramos 3. Y venía el sonidista de Chango y nosotros nos ocupábamos de nuestro sonido, nada más. Pero el Chango tenía esa estructura que se respetó siempre. Y conversando con él, con el sonidista, yo no, me olvido su nombre, cuenta, dice, yo una vez, estábamos hablando de Isaco. Dice Isaco, dice, voy a contar una historia. Yo estaba esperando a Isaco, viene Isaco con los 2 guitarristas, para grabar. Se sientan ahí, prueban sonido. Antes se tocaba directo, no es como ahora, bueno, hoy grabamos nosotros, mañana para que venga el bajo. ¿No? Y no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Entonces, yo le pedí a la gente de la puerta que no deje entrar a nadie porque yo quería estar concentrado, grabando al maestro. Y así pasó el primer tema, así pasó el segundo tema, y cuando estábamos por grabar el tercer tema, siento que la puerta de atrás mío, la puerta de la cabina, se abre. Y yo me levanté como para sacarlos. Sí, agarrarte. Claro, me doy vuelta y una persona, la que estaba delante, se lleva el dedo índice a la boca para hacer el gesto de silencio. No vamos a hacer ruido. Dice, ¿no? Y dice, venimos a escucharlo al maestro, en voz baja. Y yo le ofrecí el asiento que estaba ahí, las dos así. ¿Y quién era? Eran Piazzolla y Troilo. Piazzolla y Troilo fueron a escuchar grabar a Isaco, serían allá por los años 60, por ahí. Contra todo prejuicio, ¿no? Que parece haber contra... Yo si estoy en Europa hoy, sí, haciendo lo que puedo hacer, es gracias a Piazzolla. ¿Por qué? Porque cuando yo llegué a París, yo no me fui para quedarme. Y además yo no conocía el idioma, no tenía los papeles, solamente la visa para entrar. Yo no conocía el idioma, no tenía amigos. ¿No ibas a quedarte de París? No. ¿Y no. qué fuiste Yo me fui a ver, porque yo no tenía trabajo acá. Uh-huh. Las bailantas, chamameceras, no me contrataban porque mi música, que era esa música que tocaba Montiel, el primero que escuchamos, para los dueños de pistas de baile, no era una música potable. Claro, eras un intelectual. Exactamente. Eras como Piazzolla, digamos, en el tango. No servía. Entonces, nunca me hicieron notar nada, pero simplemente no me llamaban para trabajar. Me ofrecieron mucho dinero para hacer otro tipo de música que yo nunca acepté. Entonces yo me hice chofer de taxi en un tiempo, me hice repartidor de tubos de gas otro tiempo, me fui a retiro para trabajar haciendo cualquier trabajo, y como el hombre que me vio, no sé qué habrá visto en mi persona, me dice, ¿usted qué viene a hacer acá? Y digo, vengo a pedir trabajo. Me dice, ¿usted sabe escribir a máquina? Le digo, sí. Hizo estudios, le digo, tengo 3er año comercial. Bueno, agarre una lapicera, acá tiene, lapicera y papel, pídame trabajo. ¿No? Entonces yo agarré, empecé a escribir, y yo tenía los códigos de cómo había que hacer los formularios, y le pedí trabajo. Nada específico, sino el hecho de que quería trabajar.
Y dice, bueno, muy bien, y dice, muy bien, muy bien. Dice, ¿cuándo quiere empezar? Y digo, bueno, yo veía que pasaban con las carretillas, llevando los bagallos para llevar al tren, porque era en Retiro donde se ponían todas las encomiendas en los trenes para ir a Salta, Santiago del Estero, a Tucumán. Yo digo, bueno, yo voy a agarrar en cualquier momento, agarro una carretilla y trabajo con eso. Me dice, bueno, dice, tiene muy buena caligrafía, está muy bien, dice. Bueno, dice, usted va a venir a trabajar acá, se acepta, dice, y se va a sentar en esa silla. Así que yo salí oficinista ahí. Yo haber estado 1 año o 2 trabajando con ese señor. ¿Esto fue cuándo? Yo tenía 20 años. Yo había hecho el servicio militar adelantado. Yo me incorporé en la prefectura marítima cuando tenía 18 años. Firmé un contrato de 2 años porque era una manera de poder ayudar a mi papá que tenía un sueldito muy chiquito y éramos 5 ya en la familia. Y mi papá no daba abasto. Entonces yo dejé de estudiar, dejé de ir a la escuela y me incorporé, estuve 2 años. Fue en el 56. Era un momento bullicioso. Sí, pero bueno, yo hice y a los 20 años yo salí. Y a los 22 me contrataron para ir a tocar al Chaco. Y ahí conocí al cacique Catán, conocí a los Mbugá guaraní, conocí a los Wichi, a los Cuom, y tuve unas relaciones muy lindas con ellos. Y me encontré con Catán, el jefe general de todas las tribus del Chaco. Yo lamento que no haber tenido la edad de hoy para comprender la profundidad de las cosas que él me contaba, ¿no? Yo llegué en un momento en el que él estaba durmiendo la siesta. Me atendió la hija, dice, papá está durmiendo la siesta. Digo, ni lo moleste. Entonces yo me quedé, eran como las 2 de las 3 de la tarde, me quedé sentado bajo un árbol hasta que él se levantó. Él vino y hablamos, charlamos y conversamos muchas cosas. Y lo del bandoneón. Isaco fue el más grande y completo bandoneonista, porque él utilizaba intervalos distintos de los que se usan, de los que usaba Coco Marola, gran compositor, enorme compositor, con la maestría de la música italiana, ¿no? Los intervalos de tercera y de sexta, con una musicalidad maravillosa. Y Isaquito usaba otros intervalos, que eran los intervalos que usan los árabes para tocar. Y yo aprendí de cada uno algo. Yo de Isaco aprendí de Montiel, que nació al lado de la costa del Uruguay, en Paso de los Libres, y en aquella época Radio Paso de los Libres era una cucha. Y claro, la radio brasilera, cuando ponía los parlantes para este lado, se escuchaba hasta Santa Fe. Claro. Entonces, Montiel tenía un estilo así, bien campesino y propio a su carácter. Coco Marola era muy romántico, llegó a comprender, y es lo que más se toca actualmente, y una música ritmada, como la que toca Tarragorros, que fue uno de los creadores de esa forma, pero yo pienso que los músicos que tocan deberían, con todo respeto lo digo, deberían rever la forma de tocar, porque no es así como tocaba Tarragorros. Estamos charlando, estamos escuchando atentamente a Raúl Barbosa, nuestro invitado esta noche, que se está presentando con su trío en Café Vinilo. ¿Sabes qué me llama la atención, Raúl? Que muchos músicos que conozco recientes en Europa destacan que el estar allí los puso en contacto con músicos de otras culturas. Sí. Ahora, eso a vos te pasó acá. O sea, estás contando un poco lo que contabas respecto de de distintas culturas.
lo podrías bien contar de lo que te sucedió en Europa, pero no, lo contás de lo que te pasó aquí, ¿no? Aquí con esta convivencia de músicas de distintas latitudes que se da sobre todo en el litoral, ¿no es cierto? Yo tuve el Tano Ruggiero, que era el bandoneonista Pugliese, claro. de Pugliese. Éramos amigos. Yo a veces lo encontraba y él se bajaba a veces. La última vez que tengo en la mente el día que yo lo vi por la última vez a Ruggiero. Se bajaba del auto, vieron con su melena al viento, se sacaba el saco, hacía calor y me vio y me hizo un gesto muy, muy agradable. Yo era muy muchachito Bueno, después estudié formas musicales con Virgilio Expósito. Yo tuve como director que me dio un camino Carlos García. Yo estaba tocando, me llamó Carlitos García para tocar para grabar para Ramonita Galarza. Hace muchos años, tendría 24 años, 23, 24 años. Y se grababa ahí en Odeón, ahí en Belgrano, en la barranca de Belgrano. Y yo entro y estaba la formación de la orquesta ahí. Estaba Minichilo, estaba Quicho Díaz, estaba Franchini, el zurdo Rosner y mucha otra gente que yo no conocía, pero sabía que eran del mismo calibre. Y yo tenía una silla ahí y y claro, era la única silla que no tenía atril, ¿no? Claro. Los demás estaban todos con el atril mirándole la partitura, escuchando. Y le digo, maestro, dice, mira, vamos a tocar tal tema en tal tono. Ah, muy bien, muy bien. Yo no te puedo escribir nada a vos, por dos razones. Yo sé que vos no lees, y además todo lo que yo te pueda escribir a vos lo vas a hacer al revés y va a salir más lindo todavía. Me lo dijo Carlito. Claro. Y entonces larga la orquesta y dice, yo te hago señas con la batuta y vos entrás. Yo sabía lo que tenía que tocar y cuándo, y todo a tempo. ¿No? Yo toqué. Bueno, dice, muy bien, ahora grabamos de nuevo. Ahora vamos a grabar. Y grabamos. Sigue grabando. No sé qué pasó, hubo un error. Vamos a grabar de nuevo. Y otra vez. Empezamos de nuevo, volvimos. Y por tercera vez lo llama alguien a Carlitos. Y le dice algo al oído. Y viene Carlitos y dice, pibe, me dice, los muchachos dicen que trates de tocar siempre igual, dice, porque los desconcertás. Y yo ahí me di cuenta que para grabar había que tener unos parámetros y no salir tanto de ellos. Pero de eso yo aprendí. Y un día estábamos grabando, buscando un lugar para grabar yo con el trío, en Odeón. Y buscaban en la cinta gorda, la grande, un lugar. Y de repente, para ver si estaba libre, apareció el bandoneón de Coco Marola con el dúo Vera Lucero. Los tresitos nomás. ¿Y qué hizo el técnico? Nadie se movió y nos quedamos escuchando lo que tocaba Coco Marola con su bandoneón y las dos guitarras haciendo ritmo. Y Carlito estaba sentado, estaba paradito. Y viene y me dice, pibe, escucha bien, eso es el arte de hacer mucho con casi nada. Y digo, caramba, que lo diga Carlitos, él me está dando la pauta de cómo hay que tocar, cómo hay que imaginar la música. Yo, un día me dice, pibe, qué lindo eso. Una sola nota, acordate bien, una sola nota bien vestida. Y un día pensando yo, no sé si alguien me lo dictó, pero se me vino la idea de decir, yo me dije a mí mismo, parafraseando lo que le había dicho
el maestro García, es más bella una redonda bien tocada que un racimo de corcheas. Y es lo que yo intento hacer ahora. Gracias, Raúl. Un placer enorme que hayas estado esta noche aquí con nosotros. Raúl Barbosa va a estar con su trío el jueves 9 y 6 de febrero. ¿Estuviste ayer? Y Sí. 9 y 16 de febrero en Café Vinilo, Gorriti 3780, es un hermoso lugar en Palermo. Gracias, Raúl. Soy yo el agradecido y realmente estoy muy contento de haber compartido con ustedes estos momentos. Saludo a todos tus oyentes. Raúl Barbosa pasó por Hoy Lloré Canción.